días, jóvenes. Hoy día vamos a tocar el tema de la época del terrorismo en el Perú. Este tema tiene que ir relacionado con los anteriores. Acuérdense que hemos estado hablando de la convivencia, el conflicto interno que ha habido, y los temas que van a ir dándose y se siguen dando actualmente en el Perú. Hablar del tema del terrorismo en el Perú es hablar de una época oscura que tuvo el Perú. Fue una situación en la cual hubo bastante sufrimiento. Un poco para que me entienda el concepto que les estoy dando, vamos a ir explicando y viendo las imágenes. Este es un collage de imágenes donde el Perú, ustedes ven ahí, hubo personas desaparecidas, muertas, hasta ahorita no las encuentran, en base a movimientos ideológicos. Ahí tienen la foto de Mel Guzmán. Y se habla de un poco de la historia interna, conflictiva que tuvo el Perú y que nosotros no debemos olvidar. Porque sucedieron muchas cosas, ¿no? Hubo gente que murió sin haber cometido algún tipo de delito, gente inocente, por los dos lados, ¿no? Pero para que me entiendan un poquito toda esta situación, debemos también entender cómo empezó y cómo se desenvolvió todo este tema. Entendamos lo siguiente, esta imagen que ven acá es el Grupo Revolucionario MRTA. El MRTA es un grupo que ya no existe, pero hubieron dos grupos violentos en el Perú. De eso vamos a hablar hoy día. Y eso ocasionaron en la época de los años 1980, casi hasta los 2000, quizás menos, bastantes pérdidas humanas. Fue una época muy triste, trágica, que quizás a ningún peruano le gustaría volver a repetir. Muy bien, el conflicto armado interno del Perú, o la guerra contra el terrorismo, lucha contra el terrorismo, fue un periodo entre el año de 1980 y 2000. Entre ese lapso sucedió. Durante la escala armada entre grupos subversivos establecidos en el centro-sur del país, que buscaba destruir el Estado democrático e instalar el Estado socialista. ¿Cómo se inicia esto? Si hablamos del año de 1980, todo esto se inicia en el departamento de Ayacucho. ¿A raíz de qué? De que el Perú estaba sufriendo una situación muy difícil en el aspecto económico. Había una crisis económica devastadora. Entonces, muchos personajes de esta época empezaron a protestar contra el gobierno. Y el gobierno, como lo sigue haciendo ahora, solo pensaba en un tema centralista. Todo era rima, ¿no? Y las demás provincias se sentían abandonadas o carecidas en la pobreza. Entonces, algunos ideólogos pensaron de que la idea socialista, el socialismo es cuando se habla de un derecho de igualdad para todos, tanto económicamente, materialmente, y para que me entiendan mejor es cuando hablamos de una persona o una sociedad donde nadie gana más, un profesor gana igual que un médico, que un policía no gana, hacer una distribución equitativa de sueldos, es una ideología socialista, donde el Estado se convierte en encargado de administrar todo esto. Pero es una ideología socialista sana, si lo miramos desde sus orígenes. Cuando llegó acá al Perú, hubo un divorcio de estos grupos subversivos que pensaban de otra manera. A ver, un poco para entender, la época de la subversión maoísta en el Perú se encuentra dividida en los siguientes periodos. Entendamos primero qué cosa es maoísmo. El maoísmo es una corriente que proviene de la China, es una corriente comunista que es muy parecido al socialismo. El socialismo proviene de Rusia, o del Estado soviético, que se llamaba antes, ¿no? Habla de que había un tipo de igualdad entre la gente, o sea, no había diferentes clases sociales, sino una sola, en la que se repartía las riquezas que tenía un Estado, un gobierno, por iguales, ¿sí? Y con una idea un poco más nacionalista, decían que sea, por ejemplo, no puede un tipo de involucrarse otro tipo de cultura a este tipo de ideología. Es una ideología muy, muy nacionalista, o sea, si se habla, les pongo el ejemplo bueno, en esa época estaba Rusia, ¿no? Todo era ruso, no había marcas de comida, no había marcas de bebidas, no había marcas, tú no encontrabas una Coca-Cola, una Pepsi, no. Acá, allá solamente encontrabas una bebida refrescante y punto. No encontrabas marcas de azúcar, solo encontrabas una bolsa que se llamaba azúcar. Porque el gobierno
tenía esta idea, ¿no? Manejarlo de esa manera. Maoísta le dicen que viene de China porque viene de Mahoma, ¿sí? Por eso viene el término maoísta. Y a todo esto tiene que involucrar un poco la idea de la igualdad, ¿no? Entre todas las clases sociales. No habría clases sociales. Pero cuando llegó al Perú, esta ideología lo tomaron o lo interpretaron a su manera. Y ahí es donde aparece el problema. Empezamos con el primer periodo. Dice, primeros atentados y emboscadas, en mayo de 1980, enero de 1993. Es el inicio. Ahorita les voy a explicar un poco una cronología y con qué presidente se estaba dando, ¿ya? Segunda parte es la escalada del pico de violencia, masacres y atentados entre los años de 1983 a 1985. Despliegue nacional de terrorismo en 1986-1989. Crisis extrema, equilibrio estratégico y estrategias antisubversivas. Esta fue ya la época donde ya las cosas se pusieron muy tensas, ¿ya? Y al final viene declive entre el año 1992 al año 2000. A ver, veamos a ver. Se da el inicio de la subversión en el Perú. Ahí te vamos a explicar cuáles son los grupos subversivos que había en el Perú. La situación, explico el contexto social e histórico del momento. Había crisis en el Perú, crisis económica. Habían colas para comprar azúcar, arroz en las tiendas porque no había. El gobierno se había endeudado tanto que no sabía cómo manejar la economía y empezó a aparecer bastante pobreza y bastante discriminación social. Por ese entonces, en varios lugares en el país, especialmente en Ayacucho, donde aparece una ideología que les voy a explicar, la gente empezó a reclamar al Estado, ¿no? Pero no era, solamente se empezaron con simples huelgas. Pero ahí va a influenciar bastante un personaje. Primero vamos a ver qué es lo que dice el gobierno. Gradualmente el Sendero Luminoso realizó ataques más y más violentos hacia la Policía Nacional. ¿A qué se refiere esto? Estamos hablando el segundo gobierno de Belaúnde Terry, es donde se inicia este tema de la subversión del terrorismo. ¿En dónde nace? Con Abimael Guzmán en Ayacucho. Abimael Guzmán es un arequipeño que estudió en la Universidad San Agustín, estudió el área de filosofía y llegó a Ayacucho a una universidad a enseñar lo que era también tema de filosofía, y a los alumnos se empezó a meter la ideología del socialismo. Empezó a generar este tipo de ideología y mucha gente se le empezó a convencer de lo que él decía, y estos señores empezaron a decir que la única forma de llegar al poder era con las armas y no hay una forma. Y entonces, ¿cómo se inicia ya? Se inicia con una especie de asaltos y una explosión contra una comisaría que tenía ya en Ayacucho la Policía Nacional. ¿Sí? Esto se da en el año 1980 a 1982. El gobierno de la UNTETA declaró un estado de emergencia después que había pasado esto. Al comienzo no le hicieron caso, pensaban que solamente era un grupo de delincuentes, que no iba a pasar nada. Pero pasa con el tiempo y ya lo van declarando como un estado de emergencia. Este es un estado de emergencia. El que estamos ahorita es un estado de emergencia. En el momento es un estado de emergencia por la situación social que tenía el Perú. A ver, hablemos un poco más de esto. A ver, las organizaciones terroristas que tenía el Perú eran dos. Una de ellas es el Sendero Luminoso. El Sendero Luminoso, el líder del Sendero Luminoso es Abimael Guzmán. Se toma el símbolo y la bandera de dos países que ustedes probablemente lo han visto. Si lo ven el color de la bandera y el símbolo que tiene ahí, se dan cuenta que se parece mucho al símbolo que dos países tienen o tenían allí en Europa, o en Asia mejor dicho. Estamos hablando de Rusia y China, ¿no? El color rojo lo usan en su bandera. Esos símbolos que ustedes ven ahí, que es la hoz y el martillo, que ven acá, ¿sí? ¿Qué es la hoz? La hoz es una herramienta que usa el campesino en el campo para cortar la cosecha, todo lo que han cultivado. Significa la gente del campo, los agricultores. ¿Y qué significa el martillo? Ya por esta época pasada se hablaba de la gente que trabajaba en las industrias, en las fábricas, ¿no? Y el martillo era un símbolo del obrero, ¿sí?
Entonces acá se involucraba a dos personajes. Hablo de Russo, no de acá. De que habían personas que trabajaban en el campo y los obreros que estaban siendo discriminados económicamente, explotados. Y por eso esos símbolos, de dando su revolución rusa que se dio allá, se quedaron con ese símbolo. Y aparece el tema del socialismo, con Lenin y Stalin, que se da allá. Es muy parecido a lo que empieza a pensar China, y China también tiene esta misma ideología. Y se habla del maoísmo, que vendría a ser Mahoma, el señor chinito, estos chinitos que ven acá, el de acá es uno. Este es Stalin, ¿sí? Pensadores socialistas, los tres que están acá. Y que supuestamente Abimel Guzmán había tomado esta ideología para defender los intereses de la población, dice él, ¿no? Bueno, Sendero Luminoso era una organización subversiva y terrorista autodenominada Partido Comunista del Perú, fue iniciada principalmente y causante de la violencia en el Perú desde los 1980 al 2000. Fue responsable del 54% de los muertos y desaparecidos reportados por la CBR. La CBR es el informe de reconciliación de la Comisión de Verdad y Reconciliación. ¿Qué ocurre acá? Abimel Guzmán, ¿dónde toma las manos de todo? Ahorita lo voy a explicar, pero un poco para que entiendan cómo era este grupo subversivo. El siguiente grupo subversivo es el movimiento revolucionario Tupac Amaru, ya MRTA que le llama. Es un grupo que también tenía ese tinte parecido al de Abimel Guzmán. El que lo lidera acá es Polay Campos, ¿sí? Está Polay Campos, Severo Luján, están ahorita en la cárcel, ¿sí? Era más violento que los de Severo Luminos. Ellos buscaban también llegar al poder en base a lo que era la violencia, ¿no? Dice que fue organización terrorista fundada en 1984, después del Sendero Luminoso. Su jefe es Víctor Polay Campos, y fue capturado en julio del 92. Pues Néstor Serpa Cartolini, que también fue uno de sus mandos, ¿sí? Buscaba denunciar la política económica de los gobiernos, que desde ese entonces sentían que estaban despedazando la economía del país, estaba terrible, ¿no? Entonces ellos pensaban que la mejor forma de reestructurar el gobierno era a base de la violencia y sacar a los presidentes con balas y pistolas. Entonces, una de las cosas que este grupo hizo, y también fue el declive, y fue el final donde ellos desapareció, reinició, cuando se les ocurrió tomar la embajada de Japón, ¿sí? Acá está la embajada de Japón, y adentro había una reunión de bastantes políticos y diplomáticos. Cuando toman esta embajada, pues pasó bastante tiempo. Está en la foto que es cuando hacen su informe los periodistas. Capturaron, como dice, a 80 rehenes, congresistas, ministros, embajadores. E intentaron chantajear al gobierno para que liberaran a 400 militantes que ya estaban en la cárcel. Negociaron otras cosas más oscuras, ¿no? Pero el gobierno de ese entonces, que estaba en ese entonces, Alberto Fujimori, no se dejó. Y bueno, tomaron la embajada con los policías, murieron 3 policías, no murió ningún diplomático y murieron toditos los emarretistas, como dicen. Pues caen en la diferencia de todos los grupos subversivos. Los dos sí eran muy violentos, el otro era más, pero este era más pequeño, ¿no? Cuando se inician los movimientos subversivos en el Perú, lo primero que hacen es irse primero contra dos instituciones y un grupo social en el Perú. El primero es contra la gente, la población, y el otro es contra la policía. Entonces, en esa época, atacaron una comisaría que estaba la zona donde apareció el tema de la subversión o los terroristas, se dio en la Sierra del Sur, la Sierra Central. Hablamos de Ayacucho, Junín, por estas zonas. Y donde había comisarías, donde habían policías, entraban ellos y destruían las comisarías, los atentaban con coches bombas, los destruían, mataban policías. Era un momento de desangramiento en el Perú.
¿Qué otro grupo se creó aparte para después de esto? Se crearon las rondas campesinas. ¿Por qué se creó las rondas campesinas? Porque los subversivos se habían esparcido tanto en la Sierra Central como en la del Sur que la cantidad de policías no alcanzaba y había pequeñas poblaciones que necesitaban defenderse, autodefenderse. ¿Qué hizo el gobierno? El gobierno les dio armas para que se defiendan contra los subversivos. Esta es una de las decisiones que se toma, buena o mala, logran algunos de los campesinos, grupos campesinales, protegerse. Porque cuando venían los subversivos, lo primero que hacían a un grupo de población, los amenazaban y si no hacían caso los mataban. Ahí es donde desaparece un montón de gente y los desaparecían. Se llevaban a los hombres para que ellos entren al grupo de terroristas y si no lo hacían los mataban o mataban a sus hijos o mataban a sus mujeres o se los llevaban a la fuerza. Y también se da el caso de que a veces la policía, cuando llegaba a una zona, tenían el temor de que había dentro de la población algún tipo de terrorista infiltrado. Ahí es donde aparece también el tema de la policía. En ese temor de que pensaban que dentro de la misma población un tipo de terroristas infiltrados, empezaron a matar también a campesinos inocentes. Fue un abuso completo sobre los derechos humanos de los dos lados. Entonces fue una situación muy difícil. Pues vayamos un poquito a hablar de esto. ¿Dónde se inicia? Se inicia primero el gobierno de Belaúnde Terry. Fernando Belaúnde Terry continúa su crisis donde toma más fuerza en el primer gobierno de Alan García y donde empieza ya a declinarse en el gobierno de Alberto Fujimori. Estos tres gobiernos, donde el inicio fue con Belaúnde y se inicia justamente porque este gobierno no le hizo mucho caso al tema del terrorismo. Al comienzo pensó que no eran unos delincuentes simples, ¿no? Pero cuando Belaúnde Terry se da cuenta de que la situación no era así, ya deja el poder y toma el poder Alan García. El gobierno de Alan García, si ustedes conversan con sus papás, no fue la mejor porque fue el, el periodo del paquetazo, crisis económica, del gasolinazo, del dólar MUG, del INTI, la moneda del sol que teníamos lo convirtió en INTI, lo volvió a colocar el sol. Fue la peor época. Y Alan García en esa época tenía 35 años, era muy joven, experiencia no tenía. Entonces cometió un montón de errores, bastantes creo yo. Y cuando aparece Alberto Fujimori, recibe un gobierno donde el Congreso, los ministros, el Poder Judicial, los jueces, todo estaba maniatado por los terroristas. ¿Cómo maniatado? O sea que los terroristas los tenían amenazados a todos. Que si sacaban alguna ley en contra de los terroristas, pues desaparecían un miembro de la familia de estos funcionarios públicos. Entonces, el tema del gobierno del Estado estaba corrupto hasta el 100%, hasta los jueces, hasta los fiscales. Cuando llega Alberto Fujimori al gobierno se da cuenta de que la única forma de que él pueda vencer al terrorismo y seguir adelante era sacar a todas estas personas que estaban siendo corrompidas por los terroristas. En un congreso no iba a poder sacar una ley que vaya en contra de los terroristas o un juez que los defienda a ellos, que defienda al Estado, sino que estos jueces solamente defendían a los terroristas. Como todo el mundo está amenazado, entonces allí ocurre en el año de 1992 que Alberto Fujimori se da el autogolpe de Estado. Seguramente lo han escuchado. ¿Qué hace? Disuelve el Congreso, saca a todos los congresistas, los poderes tanto del judicial y lo que también ahí los manejó con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Muchos critican esta decisión que él tomó. Quizás sí fue buena en el momento, pero después lo que va a venir con Alberto Fujimori es que ya se vuelve un dictador. Pero la decisión que él toma es, cuando saca el Congreso y se hace una convocatoria del nuevo Congreso, que se llama el CCD,
Cuando se convoca esto ya se tiene una idea más clara de lo que quería hacer el presidente. Sacan leyes antisubversivas, crean jueces sin rostros, se habla de la cadena perpetua, no pena de muerte, cadena perpetua, y crean oficinas, con Alan crean una oficina de inteligencia, Fujimori lo retoma mejor y empiezan a perseguir a los tanto de los de MRTA como la de Sendero Luminoso. En este gobierno, en el año de 1920 y tantos, hoy te lo voy a decir, es donde toman prisionero a la alcaldesía que era Rosmey Guzmán y que empieza a venir el declive de estos grupos subversivos. Voy a explicar con una línea de tiempo. 1980, mayo del 17, hizo los integrantes del Estado Mesa queman 11 ánforas electorales en la localidad de Chusqui, en Ayacucho. Este es el inicio de los grupos subversivos. Era la época de las elecciones. Pero como le vuelvo a repetir, allá en Lima no le hicieron mucho caso, ¿no? En junio de 1900, junio del 13 de junio, incendian la municipalidad de San Martín de Porres en Lima. Después, el 28 de julio, ahí es donde asume el poder el presidente Melón de Terry. Y en diciembre del 2016, en la calle del centro de Lima, los terroristas dejan en los postes colgados unos perros muertos con un cartel que te anticipado. Bueno, ya leen acá, ¿no? Una forma de decir ya empezó su revolución. En 1982, en febrero, perdón, 1981, se da el conflicto del Perú con el Ecuador. Tenemos un conflicto limítrofe, porque los ecuatorianos querían ganarse un territorio. Fíjense lo que se estaba pasando también. Y se habla del conflicto del falso Paquilla. Tenemos dos problemas: el problema social revolucionario que teníamos, y por otro lado en el norte con los ecuatorianos. El gobierno promulga una decreto ley sobre el delito de terrorismo. Se crean en la Guardia Civil. Antes teníamos la Policía Nacional, teníamos la Guardia Civil, y dentro de la Guardia Civil había unos policías que llamaban los hinches, que eran unos policías especiales para buscar a los terroristas y aniquilar a Sendero Luminoso. Empiezan acá toda una escalada conflictiva. Les estoy colocando aspectos muy importantes por la línea de tiempo más larga, ¿ya? Fernando Belaúnde declara la pena de muerte para enfrentar la delincuencia terrorista. La declara, sí, pero se entra en debate y no la aceptan porque después va a aparecer otro tema. Sendero Luminoso asaltan las cárceles de Huamanga, Ayacucho, todo se da en el sur, en la sierra. Izquierda Unida critica severamente cómo están manejando Sendero Luminoso, cómo se maneja violentamente, deja coches bomba, destruyen todo, matan gente en los pueblos, en las comunidades, atacan al gobierno de Estados Unidos porque consideran que es un país capitalista, que no tienen que ver nada con el Perú. Sendero Luminoso experimenta ¿qué es lo que hace? En la Universidad de Huamanga, donde fue profesor Abimael Guzmán, ¿sí? Empiezan a crear su ideología maoísta y toman la universidad los terroristas, no físicamente, sino escondidos, amenazaban a los alumnos. En Lima llega a aparecer lo mismo en la Universidad de San Marcos, ¿no? Y se decreta un estado de emergencia a nivel nacional. Algunos aspectos más. Estamos en el año de 1985, ¿sí? En este año ya toma el gobierno Alan García. Toma el gobierno con las siguientes situaciones que se estaban dando. Se da la matanza de Yacomarca en Ayacucho, mueren 62 campesinos que son ejecutados extrajudicialmente por una patrulla del ejército. O sea, los soldados ataron a unos campesinos, los confundieron porque pensaban que eran terroristas y los eliminaron. Por esta época también se venía dando la situación de lo que es el caso de Ollantumala, ¿no? Que también era un comandante del ejército. El MRTA le dice a la García que va a tener una tregua de 1 año para no seguir haciendo esa escalada, pero en realidad le engañan a la García. En el año de 1992
ocurriendo atentados subversivos, coches bombas en la calle. El tema de Tarata es un coche bomba que se vuela casi la mitad de un edificio en pedazos. Asesinan a dirigentes, en Villa El Salvador y muere María Elena Moyano. Era una jefe, una coordinadora de un pueblo joven, por decirlo así, y estaba en contra del terrorismo, y los terroristas la buscaron y la mataron. La mataron jovencita, ¿no? Murió a los 32 años. Año 1902, fecha clave, abril 5 de abril. Y Mori, ¿sí?, ya da su autogolpe de Estado. Anuncia la disolución del Parlamento Nacional, la reorganización del Poder Judicial, Consejo de la Magistratura, Tribunal de Garantía Constitucional y Ministerio Público. Todo esto es la columna vertebral del Perú para que está tan corrompida y tan corrupta para limpiarte todo esto. Yo relaciono un poco esto con lo que está pasando ahora, ¿no? No sé si necesitamos algo así, pero lo mismo que pasó en esta época está ocurriendo. Todos estos estamentos principales del gobierno están corrompidos, toditos. Y ustedes saben que ya hablamos la vez pasada que la corrupción trae pobreza y miseria a un gobierno, a un estado. Entonces, estamos volviendo como que a repetir la historia, ¿no? Y nadie está haciendo nada. Pero en esta época lo que ocurre es eso. Disuelve esto Peter Carnes Schulz, líder del MRTA, es capturado en Lima. El MRTA tenía varios líderes separados. Acuérdense lo siguiente, chicos, que les he dicho que hay dos grupos subversivos. Estamos hablando de MTA, Género Luminoso. Entonces, Fujimori, ¿qué hace? Crea un grupo secreto para perseguir los otros grupos subversivos, y este grupo secreto le llaman Grupo Colina. Incursionaron en los asentamientos humanos, o si para que me entiendan, puedo decirle pueblos jóvenes, donde estaban escondidos los terroristas, para averiguar dónde estaban, ¿no? Tanto en Lima como en Ayacucho, en esos lugares. En Arequipa llegaron los terroristas, sí llegaron, pero no con la misma intensidad ya. Acá venían, hacían volar las torres eléctricas, ustedes ven arriba, esas torres con cables que traen y llevan electricidad. Y había la costumbre en Lima o en Arequipa de haber apagones, porque ellos destruían estas torres y Arequipa y otras provincias quedaban así sin luz. Mirando de estas formas, ningún inversionista extranjero quería invertir en Perú porque era horrible estar acá. Entonces, consigo más por el terrorismo, trajo pobreza, más miseria, más. Era una situación muy difícil. Acá ya con el gobierno de Fujimori de mayo, el 5 de mayo se decreta la cadena perpetua. Ya no es, como no se podía decretar pena de muerte, porque nosotros tenemos en Constitución los derechos humanos, entonces se decreta la cadena perpetua. ¿Con qué jueces? Con jueces sin rostros, le decían así para que no sepan los terroristas quiénes eran los jueces y no los amenacen. Fecha clave para que ustedes se acuerden, ¿sí? 1992, 12 de septiembre. Capturan a Abimael Guzmán Reynoso con los integrantes de la cúpula y los dirigentes de Sendero Luminoso en Surquillo, en Lima, gracias al trabajo del grupo especial de la inteligencia, el GEIN y de la INCOTE. Eran 39 miembros. El GEIN era un grupo en el que Fujimori había creado otro grupo, el grupo coordinado era otro, el GEIN, un grupo de inteligencia secreta de la policía. Y su función, su objetivo era encontrar al líder principal de Sendero Luminoso, que era Abimael Guzmán, con la ayuda de la INCOTE, ¿no? Sucede esto, y de esta parte empieza a venir lo que es el declive de los grupos terroristas. Cae el líder y empiezan a caer los demás líderes. Buena noticia, se hizo algo muy bueno. Y vemos un poco más el contexto. 1995, enero y febrero. ¿Se acuerdan que tuvimos una guerra anteriormente con Ecuador? Ya. Los ecuatorianos tercos y veces otra vez volvieron a querer tomar las fronteras del país por el norte, y estalla la guerra fronteriza en Cenepa.
en la cordillera del Cóndor. Es una guerra moderna, donde se utilizan aviones modernos, tanques, armamento moderno. Esas dos guerras que hubieron las ganamos las dos. Acuérdense, pero que también hubo un conflicto interno también entre el mismo. Era muy complicada la situación. En marzo, del 22 de marzo capturan a Margie Clavo, dirigente de Sendero Luminoso. O sea, tenían bastantes dirigentes en diferentes departamentos. ¿Sí? Y Abimael Guzmán hace una propuesta de paz, ¿no? Entonces, en 9 de abril, Alberto Fujimori, Abimael Guzmán capturado, encerrado, él firmó una paz entre el gobierno y el grupo terrorista, supuestamente, ¿no? Pero los grupos terroristas que habían quedado ahí, todavía hay algunos, todavía, que ya no son terroristas, porque ya no tienen la ideología de buscar el Estado, la búsqueda del socialismo, de que todo sea todo para igual, ¿no? Ahora estos terroristas que están en la sierra o en la selva, que se han metido en la sierra central, se han vuelto narcoterroristas, porque ahora les dan protección a los narcotraficantes y los narcotraficantes le dan armas a ellos o les dan lo que ellos necesitan, ¿no? El objetivo inicial de estos ya ha desaparecido, ya no son terroristas, ahora son narcoterroristas. El detalle de esto es que el 9 de abril Alberto Fujimori era reelegido presidente de la República con 64 votos, por ciento del porcentaje de votos. Como su primer periodo, al vencer y al desaparecer casi un gran porcentaje de los terroristas en el Perú, la población no estaba contenta. Pero esto va a hacer que haya un problema más adelante, porque en el año 1993 se acuerda que Alberto Fujimori al disolver el Congreso, había cambiado las leyes de la Constitución, algunas que iban a ser en beneficio de él para que se pueda ser reelegido. Ahí viene otro tema de Alberto Fujimori, porque él empieza a empoderarse y a empezar a ver las cosas de otra manera y a volverse en otra forma de dictador. Como que el poder lo ciegó mucho de los objetivos iniciales, ¿no? Si fue bueno al comienzo, empezó a volverse negativo para el país. Pero bueno, el junio 14 el Congreso aprueba el proyecto de ley de amnistía general que beneficia a los sentenciados por haber hecho delitos contra el terrorismo y contra el intento de golpe de los 1982, que significa que las Fuerzas Armadas que ayudaron al presidente Fujimori a dar el autogolpe de Estado no los iban a sentenciar, porque bueno, con este decreto de ley ellos podían ser libres y no había un tipo de abuso de autoridad ni nada por el estilo. En julio 13 el Pleno del Congreso aprueba el proyecto de ley organizado por la Defensoría del Pueblo, ya un poco a retomar los derechos de las personas. Y para graficarlo un poco más lo que sucedió, ¿no? Las imágenes de lo que había sucedido. Como Alberto Fujimori capturan a Abimael Guzmán, el MRTA desaparece, empiezan a caer las cabezas de los terroristas, lo encierran a Abimael así en esa jaula ahí porque él había matado bastante gente, demasiado. Acá tiene otra imagen del GEI, el grupo de policías que habían logrado capturar y los titulares de los periódicos, ¿no? En esa época el hecho de que Abimael Guzmán haya caído preso significaba muchas cosas para el Perú: estabilidad económica, paz, una convivencia. Tú salías a la calle, la gente que antes salía a la calle no podía, tenía miedo que tú estás caminando al lado de un auto y el auto sea un coche bomba y los coches bombas no mataban a una persona, mataba a 10 o 15 personas los que estén ahí. Los terroristas trataban de causar el mayor daño para echarle culpa al gobierno. Entonces fue muy horrible. Otras imágenes podemos tener la siguiente, ¿no? Terminado todo este conflicto, se creó la CBR. ¿Qué cosa es la CBR? Es la Comisión de la Verdad y Reconciliación. ¿Para qué la crean? Para hacer un análisis completo de todo este conflicto interno que tuvo el Perú y qué conclusiones iban a llegar, ¿sí? ¿Cuáles eran las recomendaciones?
Primero que hayan analizado que las condiciones políticas y sociales y culturales, así como el comportamiento de la sociedad, uno de los objetivos de ellos era analizar estas condiciones políticas, sociales y culturales. Bueno, de esta época políticamente se ha sido muy trágica por la corrupción. Socialmente, también y culturalmente, pues somos un país tan diverso que no entendemos que tenemos que respetar nuestras propias culturas y diferencias. Somos uno de los países muy diversos que somos discriminadores con personas que no manejan esta situación. Bueno, sigamos. Era contribuir al esclarecimiento de los órganos jurisdiccionales respecto a los responsables de los crímenes y violaciones de los derechos humanos, tanto de los terroristas como del Estado, porque el Estado también mató gente inocente. ¿Con quién mató? Con los policías o los del ejército, así como los terroristas. Habían víctimas que les habían desaparecido y pues no sabían dónde estaban, ¿no? Elaborar propuestas de reparación, identificación de las víctimas y familiares, qué es lo que tenían que hacer para, después de la violencia, qué se tenía que hacer, qué tenía que seguir, ¿no? Recomendar reformas institucionales, legales, educativas, entre otras. Cuando hablamos de reformas legales, educativas, institucionales, tenía que ver, por ejemplo, el MRTA se había metido hasta las universidades, que incluso había mismos profesores que eran terroristas. Entonces, hasta el mismo rector estaba como que, digamos, no era corrupto, sino que estaba amenazado, ¿no? Habían que reformar muchas cosas donde había metido la mano el terrorismo. Y es a establecer un mecanismo de seguimiento y su recomendación. Seguimiento que era terminar de capturar a toditos los que habían quedado, que habían sido terroristas y habían quedado esparcidos por ahí, escondidos, para que no vuelva a aparecer este tipo de corrientes ideológicas. La CBR, cuando hace ese informe, llama a la gente la cual ha perdido a sus familiares, hijos, hermanas, padres, madres. La gente protestaba con las fotos de sus parientes perdidos, no sabían dónde estaban, que si habían muerto no sabían dónde estaban. Salieron a la calle a protestar. Después que había pasado todo el terrorismo, salieron a protestar, a pedir que les digan dónde están sus familiares. Esta foto de abajo es la de Tarata, donde explosiona un coche bomba, hizo volar casi medio edificio. Al final, el informe final vendría a ser entonces ¿no? Se estima que 69.280 personas murieron y desaparecieron a causa del conflicto armado interno peruano. Responsable de la víctima, Sendero Luminoso es culpable del 46% de estas personas que han desaparecido. Las han matado, su cuerpo los han escondido, los han matado al río, los han escondido. Ellos son responsables de esta cantidad de muertes. 30% de agentes del Estado, 30% de los policías y los militares que mataron a gente inocente confundiéndolos con terroristas. Y las otras circunstancias desaparecen, por ejemplo, el mismo conflicto que se dio entre el Estado y Sendero Luminoso. Por ejemplo, el hecho de que hayan muerto un padre y una madre y los hijos hayan quedado abandonados. Algunos murieron abandonados así, sin padres y madres, escapando del terrorismo, escapando de los soldados, escapando de los policías, no sabían dónde irse. Y en ese trayecto de no ser perseguidos, por ser confundidos, murieron mucha gente, ¿sí? Y a un lado tienen en el mapa las zonas donde prácticamente se desarrolló todo el conflicto interno en el Perú. Más que todo es las zonas donde eran toda esa región pintada de rojo y el otro color, son donde estaba su territorio de los terroristas, donde se escondían. Y el de rojo, porque ese es el lugar donde se inició todo, es Ayacucho. Junín, Ucayali, Pasco, Huánuco, San Martín, era la zona estratégica donde ellos trabajaban, planeaban todo lo demás y principalmente todo lo hacían con el objetivo de hacerle daño al gobierno peronista, ¿sí? Actualmente ahorita estos terroristas, que he dicho que no son terroristas, son narcoterroristas, están metidos en el Guayaga.
escondidos. Hay un pequeño grupo ahí. No sé si habrán escuchado noticias que una otra vez los han emboscado los policías y los han matado, pero existen todavía. En el pleno siglo XXI no sé cuál sería su objetivo ahorita, pero como ya no son terroristas, ahora se han convertido en narcoterroristas. Y un tema para reflexionar finalmente. La violencia nunca es el camino. Esto es algo que nunca debemos olvidar como sociedad. La violencia nunca permitiera construir un Perú desarrollado y con oportunidades para todos. Es muy cierto. Esta lección que hemos tenido en la historia del Perú, este conflicto interno, nos ha traído muchas pérdidas humanas, pérdidas económicas, físicas, estructurales. Por eso nos volvimos un país tercermundista. Estamos queriendo salir de acá, pero tenemos otra plaga en el Perú, que se llama la corrupción, que lamentablemente necesitamos otro tipo de persona aquí dentro del gobierno que limpie todo esto. Porque está nuestro mismo presidente, ya han escuchado las noticias, está ensuciado. Y necesitamos limpiar todo esto que tiene el Perú. Bueno chicos, este tema terminaría así. Espero que les haya gustado y ya conversamos con el siguiente tema. Cuídense y ya nos vemos. Chao.